4 medios de comunicación, 2 emisoras de televisión, M95 y 7TV, 2 periódicos digitales, Marbella Hoy y Marbella 24 Horas, 4 medios de comunicación unidos en una alianza que tiene el nombre que ven justo a mi espalda, A Fondo, y que han podido ver también, por supuesto, en la cabecera. Es un formato con el que probablemente ya estén familiarizados. Este mismo equipo de trabajo ya ha participado en otros proyectos anteriores que guardaban evidentemente muchas similitudes con lo que va a ser este A Fondo, una oportunidad para sentarnos personas de aquí, de la tierra, buenas conocedoras de cuanto acontece a nuestro alrededor, para abordar asuntos de actualidad, cuestiones que nos importan a todos y todas y que forman parte de nuestras vidas cotidianas. Voy a saludar a quienes me acompañan aquí en el set para esta premier, si se quiere, de A Fondo. Juan Carlos Angulo, Marbella 24 Horas. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Pues encantado de estar aquí en este estreno, de que me hayáis invitado a él y de disfrutarlo, hablando de las cosas de aquí, de Marbella y de San Pedro. Curioso, cambiamos de escenario y de nombre y parece otra cosa totalmente distinta, y es verdad, sí, es verdad que nos hemos visto en más ocasiones en circunstancias similares y dispuestos un poco a seguir la línea que hemos marcado en otras ocasiones. Exacto, ¿verdad? Sí, al final somos, como bien has dicho, gente que conocemos más o menos la actualidad de aquí de Marbella y de San Pedro Alcántara, y dispuestos a debatir y a analizarla en este nuevo formato, que os doy la enhorabuena por ponerlo en marcha. Y también al otro lado, aquí de la mesa, Francisco Gutiérrez, otro rostro conocido en tertulias de las que hemos podido... otro de los efectos, tengo que acostumbrarme a dónde están las cámaras. Otro habitual y como siempre lo fue y lo sigue siendo un placer tenerle con nosotros. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas. Nada, encantado de participar. Como ha dicho Juan Carlos, feliz de poder estar en el día del estreno de un nuevo programa de tertulia en un sitio en donde se puedan traer las preocupaciones de los ciudadanos de Marbella sobre la vida diaria que llevamos. Anda que no hay cosas, ¿eh? Está todo muy caldeado, ¿no? Hay muchísimo que contar, sí, y de lo que charlar, sin duda alguna. Y completa la terna de invitados, somos 4, pero ellos son 3, entonces tenemos que saludar evidentemente a José Cosín, que también nos acompaña. José, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Nacho, encantado de estar en esta alianza, lo cual nos convierte en aliados. Y ¿somos coalición casi? ¿Se puede hablar de coalición? Confluencia. No cohabitamos, pero sí colaboramos, ¿no? Pero yo creo que hacía falta un programa que acerque a la gente la actualidad de Marbella, y a mí la gente me lo decía, ¿no? Que desde hacía ya 4 años que la gente se ha desconectado de la actualidad política local, y son cosas que nos afectan directamente y que la gente tiene interés por conocer, y en eso estamos. Pues nada más, muchas gracias por venir. Nos vemos otro... No, es broma, nos queda muchísimo que abordar. Bueno, hemos escogido distintos asuntos que evidentemente han formado parte de la actualidad informativa a lo largo de estas últimas fechas, algunos más recientes, otros pues hemos ido unos días más atrás, pero que también por su trascendencia se han abierto camino y forman parte del orden de cuestiones que abordamos aquí en este A Fondo. Uno de esos puntos en el que nos vamos a detener es la feria, o las ferias si se quiere, la forma en que en este municipio encaramos las fiestas patronales, las celebramos en definitiva, esa dualidad Marbella-San Pedro, la ausencia o las enormes dificultades para encontrar espacios donde desarrollar esas fiestas, bueno, algo que colea desde hace muchos años y que edición tras edición se va salvando un poquito, Juan Carlos, ¿verdad? Un poco siempre a última hora, sin saber nunca bien dónde se va a celebrar la siguiente feria, cómo, el cuándo, es lo único que se sabe. Pero... Es una de las asignaturas pendientes de Marbella y de San Pedro Alcántara. De San Pedro ahora ya no, afortunadamente, pero lo continúa siendo en Marbella, que es tener un recinto ferial permanente en cada parte del municipio, ¿no? Como digo, afortunadamente, pues ahora la Feria de San Pedro, pues que se acaba de celebrar, ha dispuesto de un escenario pues espectacular. Son 80.000 metros cuadrados
de terreno, de los, según he escuchado a Javier García, son aproximadamente 40.000 los que se han utilizado para la feria, que está muy bien, pero seguimos teniendo esa asignatura pendiente en Marbella, donde, pues como sabéis, en su día se puso en las Albarizas, allí molestaba mucho a los vecinos. Al final, en 2015, se trasladó a la tercera fase de La Cañada, donde había un recinto muy amplio, no era municipal, era del empresario de allí, y este año se ha llevado a Arroyo Segundo, un recinto que ha estado cargado de polémica, que es más pequeño, que no, tampoco yo creo que es el que Marbella necesita, ¿no? Entonces el problema sigue vigente en Marbella, pero se ha resuelto en San Pedro de Alcántara con este de la Finca de la Caridad. La itinerancia ha sido un factor que ha marcado pues, la historia reciente de las fiestas patronales en el municipio. Y mirando hacia el futuro nos encontramos la figura de esa Finca de la Caridad, que es evidentemente un escenario pues Marbellí pueda disponer de este, o el ayuntamiento, para ser más exactos, pueda disponer de ese espacio. Pero lo que sí está claro es que hay muchos metros cuadrados, muchísimo potencial, muchísimos usos posibles. De la feria es sin duda alguna pues uno apropiado. Y bueno, vamos a... no sé qué os parece todo lo que rodea a ese lugar tan renombrado de la Finca de la Caridad, que recordemos pertenecía al ex gerente de urbanismo Juan Antonio Roca, encausado en distintos procesos judiciales relacionados con la corrupción, y por vía judicial finalmente, para resarcir por la responsabilidad en esas causas, resarcir al ayuntamiento como perjudicado, pues finalmente ahora es un espacio público que se puede utilizar. Eso yo creo que es bueno recordarlo, Nacho, sí, porque estos días se están comentando muchas cosas, ¿no? Como si todo esto fuera un gran logro del ayuntamiento, del equipo de gobierno, y no es así, ¿no? Si recordáis en la operación Malaya, que estalló en marzo, a finales de marzo de 2006, hace 16 años, pues el juez Torres, a una de las personas que se detiene es a Juan Antonio Roca, el ex asesor de urbanismo, y se le incautan una serie de bienes que tenía este señor, entre ellos esa Finca de la Caridad con 80.000 metros cuadrados. Unos poquitos meses después se hizo muy famosa, también lo recordarán los televidentes, por los célebres caballos que estaban allí famélicos. Y un león, un tigre, ¿no? Sí, que no se les atendía y todo aquello. Entonces dio la vuelta a toda España esas imágenes, y desde entonces, desde 2006, se la conoce como la Finca de los Caballos de Roca, ¿no? Después estuvo a la venta, entre otras propiedades de Roca, en una web que habilitó la Audiencia Provincial de Málaga por 8 millones de euros. O sea que si alguno hubiéramos tenido 8 millones de euros, la podríamos haber comprado. Lo que pasa es que tiene unos problemas urbanísticos importantes, por eso no se vendió. Sí, por eso no la compré. Es suelo rústico, por eso no la compró Nacho. Es suelo rústico, ¿no? Entonces tiene unos problemas importantes. Y al final, como bien ha dicho también Nacho, pues se le entregó al ayuntamiento como compensación por 5 millones, se tasó en 5 millones por las responsabilidades civiles, eso sabe Cosín perfectamente lo que es, de los casos Saqueo 1 y Saqueo 2 de Juan Antonio Roca, ¿no? Así llega al ayuntamiento, que la recibe en febrero de 2019. Desde febrero de 2019 pues se ha hablado muchas veces de qué hacer con la Finca de la Caridad, se llegó a aprobar en pleno que se crease una comisión para que entre todos los partidos decidieran, y al final fue Ángeles Muñoz la que dijo: esto va para recinto polivalente y para las ferias, ¿no? Se estrenó ya, no ha sido ahora muchos medios nacionales han hablado de esto, pero se estrenó ya a finales del mes de julio con la Feria de Nueva Andalucía, y en el primer fin de semana de agosto hubo también un festival de reggaetón allí. Hubo 15.000 personas el sábado y otras 15.000 el domingo, aquello fue espectacular. Y el tercer uso que se le ha dado es la Feria de San Pedro de Alcántara, ¿no? Y bueno, es un recinto, como he dicho, de 80.000 metros cuadrados, que tiene todo tipo de posibilidades, con ese problema urbanístico que se puede resolver ahora porque se está tramitando el nuevo plan general, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé qué idea tiene el equipo de gobierno, qué se va a hacer allí, qué os parece, ¿no? A mí me gustaría... ¿Cómo se podría utilizar eso? Que se habló también de una ciudad deportiva allí, que sería espectacular, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que para feria me parece que está infrautilizado un poco, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Sí. Yo creo que es el día de reivindicar que don Enrique Monterroso, en el año 2007, es decir, hace muchísimos años, nada más estallar la operación Malaya, fue con Miguel Díaz a la puerta de la Caridad, tocó y dijo: venimos a por lo nuestro. Y no sé si se acordarán. No, teníamos grabado, teníamos la grabación y era espectacular. Sí. Pues hubo gente que la acusaba de populista, de demagogo, etcétera, etcétera. Las críticas fueron bastante subiditas de tono. Pues está bien recordarlo porque 15 años después es una realidad que los bienes fruto del robo que sufrimos los marbelleros ahora vuelven al pueblo de Marbella,
para que podamos disfrutar de lo que nos habían robado. Yo la semana pasada estuve en la Feria de San Pedro, donde vivo ahora soy sanpedreño, y muchas cosas han cambiado en 4 años, por supuesto, y la verdad es que es un recinto espectacular. Yo creo que se podría utilizar para ambas ferias. Ya sé que la gente de Marbella... Ambas Marbella y San Pedro. Sí, porque es un recinto espectacular, amplísimo. Yo creo que es un recinto que puede ser para los 2 núcleos poblacionales, porque, por ejemplo, en Málaga pues se tienen que desplazar más allá de la autopista y no pasa nada. Pues en Marbella creo que si hemos encontrado un sitio ya fijo, pues que la gente de Marbella pues podemos hacer el esfuerzo un poco de acercarnos, ya que son siempre los sanpedreños los que se acercan a Marbella, pues un poquito de solidaridad. Y no es tan descabellado cuando el Marbella Club de Fútbol va a celebrar sus partidos en los campos de fútbol que están en San Pedro. Porque donde puede. Sí, exactamente. Puerto Banús, es Puerto Banús, un pelín. Normalmente se suele decir que de Río Verde hacia el sur, de San Pedro, ya sé que... No abras ese melón. Sí, no quiero empezar una guerra... Vas ya a la Feria de San Pedro, déjalo ahí. Últimamente, por menos han ido a la guerra en Rusia, ¿no? Entonces no quiero tocar los límites, pero bueno, que yo soy partidario de un uso eficiente del suelo. Creo que si se usara para ambas ferias sería positivo, y después no olvidemos que esa zona es la zona del Plan Especial Guadaiza, no sé si os acordáis, que supuestamente la Junta de Andalucía había reservado esos terrenos porque son un enclave estratégico justo en el cruce de Ronda, y querían poner un parque tecnológico, el segundo parque tecnológico de Andalucía, y es vital para la diversificación de la economía de Marbella, con lo cual bien está el tema de la feria, a mí me gusta, creo que se podría utilizar lo de Marbella, creo que está muy bien y creo que es muy educativo, en el sentido de que la gente vea que cuando se delinque se comete un daño, y lo que hace la justicia es reparar ese daño, y en este sentido se repara el daño dándole al pueblo de Marbella lo que le habían quitado. Bien hecho. Una pequeñita parte del daño. Pues las responsabilidades civiles por saque 1 y 2 creo que están en 25 o 30 millones cada caso, a lo mejor son 40 o 50 en total, y con esto se pagaron 5, ¿vale? O sea que queda todavía mucho. Fíjate, pero bueno, algo es algo. Si lo que dejó de ingresar el Ayuntamiento de Marbella por los distintos casos de corrupción, o lo que se llevaron directamente, sumaban hasta 2.000 millones, pues fíjate, con 5, pues es solo un poquito, ¿no? Pero bueno, bienestar, menos es nada, ¿no? Exacto. Y yo pues recordar también el PTA, porque a mí me fastidia que proyectos que se anuncian a bombo y platillo, que va a ser el nuevo Parque Tecnológico de Andalucía, un polo de atracción de empresas tecnológicas, que hace falta porque en Marbella están viniendo empresas tecnológicas, primeras empresas tecnológicas de todo el mundo, que están poniendo sedes porque sus empleados quieren vivir en Marbella. Y ahora, como se teletrabaja, pues hay empresas multinacionales con sede en Londres que tienen en Marbella una pequeña oficina donde acuden sus empleados porque quieren vivir en Marbella. Debemos estar ojo a visor con estas tendencias, porque es el mercado del que vive Marbella. Y yo creo que estaría bien también diversificar. Yo iba a eso. Yo es que creo que está, para ferias está infrautilizado ese terreno, son 80.000 metros cuadrados y cabe de todo. Cabe lo que tú dices, cabe la ciudad deportiva, cabe la feria y puede caber de todo. Yo, mi planteamiento es, yo creo que los espectadores es posible que me hayan escuchado en algún momento hablar en este plan. Yo sigo pensando que este tipo de cosas son un poco chapuzas. Chapuza a lo grande, porque es simplemente que la alcaldesa ha dicho, bueno, pues vamos a hacer allí la feria de San Pedro, y entonces todos discutimos si es conveniente que la feria de Marbella vaya allí también. Las imágenes que se han visto son espectaculares, la amplitud del terreno, las calles, las casetas, es fantástico, pero ¿hay un plan para ordenar la ciudad? ¿Se tienen en cuenta todos los problemas que tiene la ciudad colocando un parque tecnológico, una feria, unas instalaciones deportivas? ¿Hay vías de acceso, hay vías de movilidad? Las personas que quieran disfrutar de lo que se monte allí, ¿tienen facilidad para entrar y para salir? Pues tenemos un problema, pero solución yo no he escuchado ninguna. Cierto es que yo he tenido la oportunidad de preguntarlo varias veces. La mejor respuesta que he escuchado es que se está haciendo un esfuerzo para que todas las urbanizaciones nuevas que se construyen en Marbella estén conectadas. No me vale, porque
no es una solución de movilidad. Y una situación como la actual, con la feria donde está, ya San Pedro tiene un problema de acceso muy importante, tú lo sufrirás. Y yo creo que eso no lo resuelve. Supongamos que la feria de Marbella se celebra allí y la gente que vive en Marbella va allí a la feria. Yo, Paco... Una noche con 20.000 personas, pues puede bloquear... Ahí está dando la clave. Ahora comento yo mi experiencia, que yo estaba en un atasco ahí en la feria de San Pedro. Lo bloquea todo. Pues pero adelante, bueno, adelante. Yo iba a contar mi experiencia. Yo era solo por... No, yo iba a decir que es un problema, el recinto es grandísimo y todo esto, y se ha habilitado un aparcamiento también muy grande para absorber coches, pero llegar hasta allí se hace complicadísimo. O sea, yo el martes de la semana pasada estuve en un atasco desde la pasarela de la carretera de Ronda, ahí empezaba ya el atasco, imagino que un poquito después pues llegaría más atrás, te tienes que meter por el polígono industrial, bajar por la ITV para que la gente se ubique, ¿no? Y luego girar a la derecha por un pequeño camino que hay y llegar al aparcamiento. Pero luego de frente te vienen los carriles que vienen desde Nueva Andalucía, por el carril de Picaza, ¿no? que atraviesan el río Guadaiza por el paso este que hay allí, y vienen también, y esos también entran por ahí. Entonces yo tardé 1 hora en llegar al recinto ferial el martes. Ya no me quiero decir lo que podría ser el miércoles, que fue el día festivo, o durante el fin de semana. Entonces, ese es un problema. Y Paco ha dado en la clave, pues imaginaros esto, que es la gente de San Pedro, que hay muchos que pueden ir andando, que pueden ir en autobús también, que lo tienen más cerca. Imaginaros que sea un recinto para Marbella, como se está planteando, y que tenga que desplazarse allí la gente de Marbella, ¿no? Ese es un tema muy importante, que habría que cuidar, los accesos al recinto. Sí. Yo voy a contar mi experiencia. También estuve la semana pasada en la feria. Yo entré por el carril de Picaza, directamente, ¿y por qué? Porque vi que estaba muy colapsado la zona que daba a San Pedro. O sea, se puede entrar en la finca por la zona que da a San Pedro, por la carretera de Ronda, exactamente, el polígono, o por la zona que da a la Campana, a donde están los campos de fútbol. Yo vi que estaba colapsada esa zona y fui por detrás. Yo creo que dentro de lo que cabe, los problemas de tráfico del cruce de Ronda los conocemos todos y no creo que se agraven por el hecho de poner ahí el recinto ferial. En cualquier caso, pues quien va a la feria pues sabe pues que le va a costar aparcar y demás. Yo creo que la ubicación es buena, sinceramente debo decir que a mí me pareció buena y que lógicamente pues siempre hay pegas, ¿no? Pero a mí me gusta. Ojalá sea definitiva y ojalá se le den más usos, porque efectivamente esos terrenos, con el valor estratégico que tiene, están muy infrautilizados. Y ya que se preocupan tanto de feria, pues ¿por qué no reactivar ese parque tecnológico para diversificar la economía de Marbella que tanto necesita? Además de feria, a lo mejor también necesitamos puestos de trabajo. Yo voy a insistir un poco en el tema deportivo, ¿no? Marbella tiene una carencia absoluta, y Nacho también lo sabe, de instalaciones deportivas. Bueno, pues hay 80.000 metros cuadrados para hacer instalaciones deportivas. Ahora no, porque como digo, hay que resolver el tema urbanístico, pero cuando tengamos el nuevo plan general, allí se pueden hacer. Y a lo mejor se pueden hacer las dos cosas, ¿eh? Hacer las ferias y alguna instalación deportiva al lado, porque hay muchísimo terreno. Pero el plan Guadaiza ya incluía la declaración de interés autonómico al proyecto, lo cual favorecía mucho toda su implementación. Lo cual, si se lleva adelante el plan Guadaiza, es que a mí me da miedo que nos olvidemos ahora del Parque Tecnológico de Andalucía y empecemos a poner ferias donde tiene que ir un parque tecnológico, sinceramente. ¿Por qué? Porque no es coherente y es muy necesario diversificar la economía de Marbella. Y para mí el proyecto más importante, junto con el traslado del polígono de la Ermita a la zona norte de la Cañada, es la construcción del Parque Tecnológico de Andalucía. Y es algo que debemos reivindicar, porque la economía de Marbella no puede estar centrada solo en el turismo, porque hay guerras, hay ciclos, y además el turismo pues genera el valor añadido que genera, y nosotros queremos elevar el nivel de vida y la calidad de vida de la gente de Marbella, y para eso necesitamos pues atraer a empresas tecnológicas, que ahora existe la posibilidad. Yo insisto, porque donde iba sedes tecnológicas, de empresas y demás, ahora ponemos un recinto ferial. Pues pan y circo. Pues incluso esas hay que comunicarlas, como decía Paco. A ver, yo no planteo tanto el problema de la movilidad como de la planificación, porque la movilidad, si está planificado, se resuelve, pero sin planificación, es decir, sin planificación yo pongo la feria aquí, este año, el año que viene yo pongo la feria aquí, el año siguiente pongo la feria aquí, el año siguiente la
tengo en la cabeza que el campo de fútbol no me gusta y lo voy a cambiar y voy a hacer no sé qué. Es que yo creo que no es eso, es que los ciudadanos, los promotores, los planificadores deben estar pensando que un poco estamos al albur y ¿cómo te diría yo? Y al capricho de alguien que en un momento determinado dice, esto hay que hacerlo de esta manera, pero no sabemos cuándo lo va a decir. Entonces eso debería estar planificado. Yo he insistido durante muchos años que debería haber un modelo de ciudad. La alcaldesa repite muchas veces que ellos pelean por un modelo de ciudad, pero decir qué modelo de ciudad quiere no lo ha dicho nunca. No ha explicado nunca qué modelo de ciudad quiere. Nunca, jamás. Y cada vez que abre la boca, cambia la planificación. Entonces, vamos a ver, yo lo digo como defecto desde mi punto de vista, pero en fin, yo he escuchado cosas, escuché el otro día a un amigo aparejador y la concejala de urbanismo dice que en Marbella será imposible nunca jamás tener una licencia antes de 3 meses, cuando hay municipios cercanos que en 15 días tienen una licencia dependiendo de la importancia que tenga. Entonces, si trabajamos así, siempre dependiendo de, no voy a decir el capricho, pero de la voluntad de alguien, no sé exactamente por qué razones, pues tenemos un problema. Entonces nosotros necesitamos una planificación de la ciudad, porque va a llegar un momento más pronto que tarde en que la ciudad va a quedar colapsada. Ya Málaga, ya la costa de Málaga está colapsada. Marbella, que tiene una vía de comunicación principal, una y única, que es la Nacional 340, no resolvemos el problema pidiendo que se quite el peaje de la autopista. ¿Me permitís que ahonde un poquito y nada más en lo que dice Paco? Es que es un tema que yo me he puesto muy pesado, muy a menudo. Además, yo soy caminante, además, no soy conductor. Y claro, son asuntos que uno percibe enseguida, porque yo no puedo salir a la autovía y pasearme por la autovía y de un lado a otro, y necesito otra serie de soluciones. Invito a la gente a que use Google Maps en un momento determinado, es decir, que tome imagen aérea de Marbella y observe las comunicaciones más allá de la A7, por eso digo, ahondando un poco en lo que comentabas tú. No hay nada conectado con nada, no se puede ir en línea recta a ninguna parte. Si es que se puede ir, o sea, si hay algo conectado lo estaría en todo caso haciendo unos recovecos enormes, subiendo, luego hay un punto por el que sí puedes comunicar con esto y bajando y subiendo otra vez y un rodeo. Y eso en el mejor de los casos, es que hay veces que ya ni siquiera existe esa posibilidad, salvo que llegues a la A7. Y voy a poner un ejemplo, tomaos la molestia, y se lo comento también a los espectadores. La zona donde se ubica está prevista la futura piscina municipal de Las Chapas y el centro médico de Las Chapas, al lado de los dos supermercados grandes, ya no sé si dan más publicidad, ya es publicidad de los mapas ahora, los dos supermercados grandes que hay en el entorno del Viria, frente a la residencia de Tiempo Libre y demás, en todo ese entorno. Si tú te fijas allí en las comunicaciones es de chiste, claro, hay un par de cauces de río, no hay nada comunicado con nada, todo va hacia arriba, hacia la montaña, pero luego las vías que van hacia arriba no se juntan unas con otras de forma en paralelo a la A7, y eso es una constante en todo el tema. Estamos en el momento clave para eso, Nacho, claro. Se está haciendo un nuevo plan general. ¿Te acuerdas? ¿O se resuelve ahora o no se va a resolver ya? Y el instituto en el entorno del Hospital Costa del Sol pasaba exactamente lo mismo, el mal llamado Instituto de Las Chapas, o A7 o nada, el mismo Hospital Costa del Sol, o A7 o nada. ¿Sabéis por qué pasa eso? Y Juan Carlos ha puesto el dedo en la llaga, porque la norma que vertebra a las ciudades se llama Plan General. O sea, el Plan General es la norma que piensa el modelo de ciudad. Más allá de decir si esta zona es urbanizable, no urbanizable y tal, que lo dice, pues se abstrae un poco y dice, a ver, ¿qué modelo de ciudad queremos? El hecho de que no haya plan, por ejemplo, Juan Antonio Roca decía que estaba encantado, que se iba a hacer millonario. ¿Por qué? Porque así es como se van haciendo pufos en un lado y en otro, y al final esos pufos no pueden estar vertebrados, si entendéis lo que quiero decir. Es decir, la falta de plan, porque ahora mismo tenemos el plan del 86, y el gran fracaso de las legislaturas de Ángeles Muñoz es que cuando empezó en el 2007
iba a aprobar su plan general, apostó por el modelo de Fustegueras, que muchos decíamos que era ilegal por las cargas urbanísticas que imponía a terceros de buena fe, y ahora seguimos sin plan general, y no se habla de eso, y no hay participación ciudadana, porque antes la hubo. Para redactar el plan del 2010, que fue anulado, por lo menos hubo participación ciudadana. En este caso, brilla por su ausencia. Y al final, ¿qué clase de ciudad tenemos? Una ciudad para ricos, una ciudad donde si tienes transporte privado, te puedes mover, pero si no tienes coche, Marbella es una ciudad terrible, porque los autobuses no llegan a todas las urbanizaciones, es imposible, porque para que los autobuses lleguen a las ciudades tiene que haber una planificación y una vertebración, y es lo que no tenemos. Y como hace ya tanto tiempo que no tenemos plan general y que debíamos tenerlo, porque la primera vez que se anuló fue en el 98, pues desde el 98 estamos intentando sacar un plan general adelante. Pues oiga, señores políticos, hagan su trabajo y a ver si conseguimos aprobar un plan general donde la gente pueda participar y hacer una ciudad para los residentes, no para los turistas, que también, pero pensar en la gente que vive aquí, porque no estamos pensando en la gente que vive aquí, estamos pensando en los turistas. Y al final vamos a tenernos que ir a vivir a Ojén, a Istán o... El plan de bueno, que hay mucha gente que le pasa. El plan de 2010 se anuló en 2015 y desde entonces, como bien dices, volvimos al 86 y estamos sin un nuevo plan. Y Ángel Muñoz lleva ya 4 más 2, tras la moción de censura, 6 años y no ha sido capaz todavía de efectivamente poner un nuevo plan general sobre la mesa. Muchas promesas, muchos plazos. Y ese era el gran proyecto de su mandato. El gran proyecto de Ángel Muñoz era el plan general, que lo seguimos sin tener. Seguimos sin tenerlo, eso es así. Te da que pensar, ¿no? Es decir, si realmente es algo que le preocupa a la ciudadanía lo suficiente como para que realmente quienes gobiernan se sientan presionados, ¿no? O a lo mejor hay gente que le interesa... O que no entiende la trascendencia del tema. No, o a lo mejor hay gente que le interesa seguir en la precariedad del plan del 86. Porque, desde luego, a los empresarios no. Desde luego, a los ciudadanos tampoco. Pero a los políticos a lo mejor sí que les interesa mantenerlos. Bueno. El nuevo se está trabajando, pero lleva acumulando muchos retrasos y a lo mejor en el 23 o en el 24 lo tenemos, pero todavía queda un poquito. Que si no tienes una norma jurídica, tienes que conveniar con el ayuntamiento. Yo iba a decir otra cosa que va en esta línea. En muchas ciudades de un cierto tamaño, ciudades turísticas, yo estuve hace poco en una que está súper saturada de alojamiento urbano, que es Palma de Mallorca, y en Palma de Mallorca hay un movimiento ciudadano que está colgado de los balcones, que es la ciudad para quien lo habita, no para quien la visita, y es en el centro de la ciudad, es constante los cartelones de los vecinos colgados en sus balcones pidiendo un poco de respeto a la gente que vive en la ciudad. Y nosotros ya no vamos a tener ese problema, porque en la ciudad pequeña, origen de Marbella, ya no vive nadie. Ya solo viven, ya han echado a todos. Solo viven turistas. Solo viven turistas. Viven 4, vivían 5, y algunos de ellos que habían arreglado la casa, que es una de un ingeniero que hay en la calle Ancha, que es una casa espectacular, se ha convertido en un alojamiento turístico. Un poco más arriba está la fonda, enfrente hay 3 y así sucesivamente. Y ya, no, si quieres, te digo para que terminara, para que fuera a terminar. No, que es una pena que echen a la gente de Marbella de toda la vida del casco antiguo. Y habría que pararlo de alguna forma, porque es que es nuestra tierra, ¿no? Por lo menos yo, como llevo 20 años aquí, pues yo ya me siento. Bueno, todo esto tiene solución en muy poquito tiempo. En apenas 7 meses llegarían esas elecciones municipales en la que habría un ganador o una ganadora y resolvería todas estas problemáticas que hemos abordado. Ojalá así fuera. Fuera quien ganara esos comicios. Lo que ocurre es que, claro, las formaciones políticas ya empiezan a mover ficha. Algunas de forma más explícita, otras pues hay que acudir a mentideros, rumores y demás, o impresiones generalizadas si se quiere, o a lo mejor alguien de quienes nos acompaña aquí en la mesa tiene información privilegiada a este respecto. Pero bueno, ¿cómo vivís ya esto de las elecciones a 7 meses vista? ¿Vais a
al entorno político muy metido ya en esa idea de que las elecciones no están lejos, o por contra, os parece que, por ejemplo, para las candidaturas, ¿no? Ahora mismo? Ya estamos en campaña electoral, lo que se llama la pre-campaña electoral, y ya pues las formaciones políticas empiezan desde la derecha a la izquierda, pues empiezan a maniobrar y demás. De aquí a mayo, de aquí al tercer domingo de mayo, pues lo que nos esperan son pues muchas promesas, muchas propuestas, y yo veo las cosas muy parecidas a como estaban hace 3 años y medio. Ángeles Muñoz una vez más se vuelve a presentar. Yo creo que parece que el que parecía que era su delfín, Félix Romero, parece que decide abandonar la estela, un poco aburrido ya quizás era el príncipe Carlos, ¿no? ¿Sabes? Y no supo esperar para reinar, ¿no? Pepe Bernal lo va a volver a intentar, y más allá de eso yo creo que hay caos, desorden, y los partidos políticos restantes pues lo que tienen que hacer es aclararse, porque si no el bipartidismo en Marbella se va a asentar, es lo que parece que va a ocurrir. Yo creo que estos meses van a estar marcados por un tema que quizás se nos está olvidando un poco, porque ya queda demasiado atrás, y son los problemas con la justicia que tiene la familia de la alcaldesa, y que sería la candidata del Partido Popular, que yo no lo tengo tan claro que vaya a ser la candidata del Partido Popular, porque como sabemos, en febrero del año pasado, de 2021, se detuvo a su marido, se estuvo haciendo un registro en sus oficinas en Puerto Banús, a su hijastro, al hijo del marido de Ángeles Muñoz, se le detuvo en Brasil, se le extraditó desde allí a España, llegó a finales del año pasado. Están acusados los dos de delitos, de momento acusados, de delitos muy importantes, como pertenencia a organización criminal, como tráfico de drogas y como blanqueo de capitales procedente de las drogas. Eso está ahí, se está instruyendo, para quien no lo recuerde, en el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, el juzgado de García Castellón, del célebre García Castellón. No es un juez que se caracterice por investigar con dureza al Partido Popular, precisamente, ¿eh? Sí, bueno, pero vamos a ver, esto es una trama, según se explicó en su día, que viene también de Suecia, que tiene su ramificación en Suecia, que hay más gente, mucha más gente implicada, pero claro, es que tenemos al marido de la alcaldesa de Marbella, que está investigado por estos delitos que he dicho yo antes, y esta instrucción, que comenzó, pues la operación explotó, como se suele decir, en febrero del año pasado, ya lleva 1 año y medio, tiene que estar a punto de concluir, digo yo, o en el momento en que concluya, eso va a estallar como una bomba en la campaña electoral de Marbella. Y vamos a ver cómo soporta Ángeles Muñoz y el PP esa presión, ¿no? Sí. Porque recordemos que hay un escolta de Ángeles Muñoz, un policía local, que está implicado también en la trama y está investigado por un delito de cohecho, por facilitar presuntamente información a la trama de los narcos, ¿no? Entonces, es una cosa muy complicada que quizás se nos ha olvidado un poco, que está ahí, que se está investigando en la Audiencia Nacional, no en un juzgado de Marbella, en la Audiencia Nacional de Madrid, aunque sea con el juez, como dice José, que no le gusta indagar mucho en el PP. No, para que recuerde, es un tema de narcotráfico. El juez García Castellón se ha pasado 14 años de juez de enlace en París y en Roma, sí, hasta que Ignacio González pidió que volviera a España a su plaza que se había ganado, titular del juzgado central, para retomar los casos del PP, porque había un joven juez que se llamaba juez Ruz, que estaba deteniendo a todo el mundo, ¿sabes? Y lo trajeron de Roma, que por cierto ni sabía hablar italiano, el juez García Castellón, para que se archive la causa contra Esperanza Aguirre, para que se archive la causa de Ignacio González, para que se archive la causa... Sí, pero esto no es una trama política, a eso iba. Esto es una trama de una investigación por narcotráfico, por presuntos delitos de narcotráfico y de blanqueo del dinero procedente de las drogas, en el que están investigados, como digo, el marido de la alcaldesa de Marbella. Hombre, yo entiendo en ese sentido que claro, el vínculo que a nosotros nos salta enseguida o nos hace saltar las alarmas aquí con la alcaldesa, eso sería aquí en Marbella.
Luego en una audiencia nacional eso se diluye mucho más, ese vínculo se diluye mucho más con todo. Hay muchísima más gente con todo el resto de la implicada. trama y demás, claro, ese vínculo queda mucho más diluido. Ahora es evidente que es aquí en Marbella, en lo que a la atención mediática que pudiera suscitar cuando hubiera más noticias al respecto, o el impacto que pudiera o no tener entre la población las informaciones relacionadas con este asunto, pues claro, evidentemente aquí lo tenemos mucho más. Yo creo que por los autos a los que tuve acceso de la causa, el tema del hijastro está bastante claro, porque es un tema... Lo sitúan como líder, sí, como de la organización. Es un tema de responsabilidad de unos actos que él parece ser que por lo que ha hecho es difícil interpretarlo de una forma distinta. Además, habiendo pillacios de por medio, pues no. Pero el tema de blanqueo está cogido más con alfileres, y ese es el tema, porque la procedencia ilícita de un dinero, pues bueno, pues hay que probar que el marido de la alcaldesa conocía la procedencia ilícita de este dinero, y eso no es tan sencillo. No obstante, yo no creo que los problemas vengan por ahí, pero sí que creo que van a venir por la justicia. Son dos causas antiguas que la audiencia habrá olvidado, pero que siguen durmiendo el sueño de los justos en los tribunales, ni más ni menos que la causa de las contrataciones ilegales, que yo sepa sigue en instrucción 3, y el caso de la falsificación del PGU, que todavía hay un recurso pendiente de responder, si no me equivoco, ¿verdad? Yo creo que esas están cerradas las dos ya, José. ¿Las dos? Sí, yo creo. ¿Ha habido auto de archivo? Creo recordar que están cerradas. Auto de archivo definitivo. El caso PGU lo cerró el Supremo. Sí, pero se recurrió, que yo sepa, la última vez. Yo de ahí sí que no espero nada. A través del abogado que imputó, que consiguió llamar como testigo a Rajoy, en el caso Gürtel, se presentó un recurso que yo no sé cómo ha acabado, pero hace ya 2 años que el se caso presentó. PGU está cerrado. Si no ha habido. Y el otro creo que también, ¿eh? Y el tema de las contrataciones ilegales, a mí no me consta el archivo de la causa. Yo creo que sí. De memoria te estoy hablando, pero yo creo que sí, que esos dos están archivados. Sí, yo es que estos 3 últimos años, bueno, pues como todos hemos estado en confinamiento y demás, yo no he escuchado que se haya archivado la causa de las contrataciones ilegales. No olvidemos, 8 cargos directivos del ayuntamiento que fueron contratados a dedo por la alcaldesa. Alguien dirá, bueno, eso es bastante normal. Sí, desgraciadamente sí, pero yo no soy de la opinión de aquello que dijo el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial cuando vino a Marbella, allá por el año 2002, que dijo que cuando algo es ilegal y lo hace todo el mundo se convierte en normal. No, pues enchufar a la gente del ayuntamiento es un delito. Y aunque se haga de forma masiva, sigue siendo un delito. Y aunque esas 12 personas, muchos de ellos sean amigos íntimos míos, sigue estando mal que se contrate a la gente a dedo porque siguen cobrando 5 o 6 mil euros al final por estar limpiando la calle. Y eso lo pagamos nosotros los contribuyentes y no hay derecho. Por eso yo digo que tampoco hay que olvidar esas dos causas que han dormido el sueño de los justos. Yo siempre dije que la causa del PGU, de la falsificación del PGU, yo tengo la convicción moral que nos dieron el cambiazo, pero probarlo es difícil. Ahora, las contrataciones ilegales, ahí está la firma de la alcaldesa en el contrato laboral de un señor, ¿sabes?, que no tenía la titulación para firmar un contrato de ingeniero, porque no tenía ni la educación general básica. Y ese tipo de corruptelas blandas, como se denomina en el argot jurídico, pues no son permisibles, porque cuando se hacen de forma masiva, al final tenemos 4.000 funcionarios en el Ayuntamiento de Marbella y la mitad, pues, enchufados. Pues factores con los que no contamos ahora mismo, como serían los relacionados con la justicia, Izquierda Unida, que maneja la posibilidad de confluencias con Podemos y demás, está Impulsa Ciudad ahí también al otro lado, Ciudadanos, Opción Sanpedreña, Por Mi Pueblo, Vox. Y Vox también. Hay mucho, está muy hay activo, mucho que contar, sí, perdona, que es que no sé si Paco ya quería, es que te abro la puerta para que entres por donde te apetezca. No, yo siempre que escucho la palabra funcionario siempre me da la gana de intervenir. Es que no hay 4.000 funcionarios en el ayuntamiento, hay 4.000 empleados públicos. Sí, perdón, toda razón. Funcionarios, por desgracia, son pocos, y son tan pocos que no hay administrativos funcionarios de la categoría administrativo, y impide, por ejemplo, retirar los coches que hay abandonados en la vía pública, porque se necesita el trámite de un funcionario con la categoría de administrativo. Como no la hay, no se retira. Y así no hay que tener un depósito en condiciones, por ejemplo, si por hablar de cosas que faltan. Respecto a las elecciones, pues yo supongo que serán parecidas a las anteriores. No ha cambiado mucho la cosa.
a mí, con respecto a otras elecciones, sí que me llama la atención esta especie de ataque de construir y volver a construir todo lo construible y deconstruible en Marbella. No se hace nada nuevo, no se crean nuevas infraestructuras, no se crean nuevos servicios, pero la calle A hay que quitar todo lo que había y poner nuevo, la calle B hay que quitar todo lo que había y poner nuevo, se dan licencias de obra muy significativas. El paseo marítimo está invadido por la obra del fuerte, invadido, literal, invadido, que no hay una zona que no tiene tráfico, que las bicicletas y los patines estos eléctricos pasan en medio de la gente que pasea por el paseo, delante del fuerte, y así sucesivamente. Y yo creo que la gente está más en eso que en cualquier otra cosa, más que en las causas pendientes. Las causas no le han afectado a María Ángeles en ningún momento. Hubo una denuncia de declaración de impuestos porque tenía un ingreso o una cuenta en Luxemburgo. Ha habido de todo. Las contrataciones de directores generales son un verdadero paripé, pero no porque lo diga yo ni porque lo diga la justicia, lo dicen los que participan. Yo conozco a varias personas que han participado en las pruebas y a muchos de ellos lo han mirado como diciendo: ¿y usted qué hace aquí? Y le dice: pues yo que vengo a hacer la prueba, pero si es que la plaza está dada. Si es que la plaza, ¿no sabe usted que la plaza ya está...? Tenemos el caso, perdona Paco, del director del Museo del Grabado, el último, con sentencia ya, en primera instancia, diciendo que eso se amañó, así lo dice el juez. Bueno, si es que es que no quiero entrar en personas en concreto, porque muchas de ellas son amigos, son gente con los que yo he vivido, he compartido cosas, he compartido de todo, y me da, no sé si es que se han dejado o qué, pero están donde están y en una situación en muchos casos irregular desde mi punto de vista, lo que no significa que sean culpables, porque no sé, entran en la vorágine general y queda la situación donde está y punto. Y entonces son historias que yo creo que a la alcaldesa le afectan desde el punto de vista de las votaciones, le afectan bastante poco. Yo estoy de acuerdo. En plena controversia del PGO y Benavís y demás, perdió la alcaldía. Ese día perdió la alcaldía, sí, por toda una serie de situaciones que al final... Pero a mí se me había quedado en el tintero cuando estábamos hablando del plan, del marido, piensa en la casa, se me ha venido a la cabeza la casa donde viven, de la alcaldesa y tal. Por cierto, ya no es rosada, ahora es blanca. Los rumores que hay, que en el dibujo del plan vuelve a haber otro redibujo en la zona que está muy cerca o está en el límite entre Benavís y Marbella otra vez. Y si vuelve a salir el tema de las lindes, pues seguramente sí que será un problema. No volverá a salir. Por lo demás... No volverá a salir, y están intentando venderla de todas las formas posibles, y de forma anecdótica. La mansión sigue en venta. Sí. Por 12 millones era, creo, en su día. En su día, cuando lo pusieron en la web de una agencia inmobiliaria, así era. Y de forma anecdótica diré que la mansión está justo en la linde, de hecho ahí está toda la polémica, y tienen un problema para venderla, y es que se está deslizando colina abajo. Y a lo mejor pasa a estar de Benavís en Marbella simplemente porque se desliza la casa colina abajo, porque la han hecho sobre una ladera de una colina, y bueno, pues tienen ese problema. ¿Qué pasa en Marbella? Por ejemplo, hay edificios de Marbella que se mueven porque se construyen donde no se deben construir. Retomando un poco lo de las elecciones, pues el PSOE tiene su candidato ya nombrado, que es Pepe Bernal. El PP todavía no ha nombrado, no ha ratificado a Ángeles Muñoz. Veremos si le afecta todo esto que hemos hablado. En Izquierda Unida
Se está hablando de una confluencia con Podemos, que yo creo que tienen que hacerla ya, porque que si no, a las puertas de las elecciones no lo conoce nadie. Hace poco Victoria Morales también tiró la caña, por así decirlo, a Impulsa Ciudad, le abrió la puerta, con la frase que utilizó ella de unir a Impulsa Ciudad, que tiene a Javier Lima como candidato, aunque todavía no está nombrado. En Ciudadanos está María García, que se ha postulado para seguir ahí, probablemente continúe. En OSP no sé qué va a pasar, porque Piña parece que ya ha acabado su vida política, sería Manuel Osorio. En Por mi Pueblo, pues ya mismo se va a confirmar la presencia de Paco Gómez, de Francisco Gómez, del empresario del Grupo Alfil. Y luego está Vox, que es el que os decía antes, que se está moviendo mucho por el municipio. El otro día había 6 personas de Vox en la procesión de la Virgen del Pilar. Se están reuniendo con asociaciones, se han reunido con el CID. Por cierto, y tiene a Eugenio Moltó, que es un señor que era parlamentario de Vox. Eso iba a preguntar, porque el último era el notario, pero ya cuando el notario me perdí. Han ido cambiando y ahora tienen a un parlamentario andaluz que vino de Sevilla, que está aquí, que ha sido veterinario de la Plaza de Toros de Marbella y que se llama Eugenio Moltó, y que es el que está al frente, es el coordinador, y yo creo también que será el candidato de Vox a la alcaldía. Y ojo, pues a ver qué puede ocurrir con todos estos partidos. Esto es por hacer un análisis así global de cómo está la situación en los principales partidos. Os pongo un escenario. Habéis dicho que se parece un poco la situación, o bastante la situación, a la de hace 4 años. 4 años la tendencia fue hacia el bipartidismo. Se esperaba mucho de Ciudadanos, se esperaba mucho de Vox, y se esperaba de otros, y finalmente el voto se acabó concentrando mucho más entre Partido Popular y Partido Socialista. No sé si veis también esa dinámica, y en esa línea, ¿a quién veis un poco de animador? Quizás aquí el actor que entra en liza más novedoso podría ser precisamente Por mi Pueblo, con Paco Gómez. Vox, yo creo que Vox también. Y luego Vox, a saber exactamente en qué situación se encuentra ahora mismo Vox y cómo es su fuerza municipalista respecto a lo que es su fuerza recordáis que en las pasadas elecciones presentó a una candidata a última hora, a la que la mujer le cayó lo más grande en aquel momento y quedó totalmente desacreditada, pero ahora no, ahora ya llevan unos meses, como digo, trabajando, se están reuniendo, están yendo, yo los he visto en la verbena del Pilar Miraflores, por ejemplo, en la procesión, como he dicho antes, de la Virgen del Pilar, y ahí se están moviendo bastante. Vamos a ver qué es capaz de arañarle Vox al electorado de derechas, que es un electorado que siempre ha sido proclive a Ángeles Muñoz, ¿no? Entonces vamos a ver qué le puede. Y una última cosa, Impulsa Ciudad y Podemos yo no veo eso. Arrancaron algo más de 1 millar de votos uno y otro el año pasado, que no terminó de redundar en una representación en el ayuntamiento, pero eran bastantes votos también. Entonces ya no solamente está el hecho si se consigue representación o no, sino de cuánto se afecta a la representación que consiguen los demás. Sí. ¿No? Perdón. Por orden, Por mi Pueblo, un partido localista que empezó en Torremolinos, si no me equivoco, y ahora parece que Paco Gómez va por lo que contáis, ¿no? No, las aventuras localistas yo no les veo mucho recorrido. También es posible que haya... Tenemos a Paco Gómez en imagen, precisamente. Lo dudo. Creo que Vox será el gran animador, porque si ponen a un candidato mínimamente decente, en Marbella hay muchos electores que quieren votar a Vox. Cuando decías que pero que votaban Ángeles Muñoz, cuidado. Sí, porque habitualmente porque no se podía votar a otra candidata, porque tú has dicho que la anterior candidata de Vox le cayó la más grande, pero es que resulta que era la administradora de un club de Alterne. O sea, no es que le cayera la más grande, es que no era la mejor candidata. Por decirlo de una manera. Sí. Entonces, claro, una persona de Vox, de misa y comunión diaria, pues no va a votar a una madame, es que es evidente. Pero en cuanto pongan un candidato decente, yo creo que van a tener una amplia representación. Podemos estar, creo que pueden llegar a los 4 o 5 concejales fácilmente, y al final yo creo que sí, de verdad, y creo que pueden ser incluso decisivos, porque... No, con 4 o 5 concejales le pegáis un meneo que... Son decisivos seguro. Sí, yo lo que vengo a manifestar es que en Marbella hay mucho electorado de Vox, que hasta ahora no le han votado porque no han tenido candidato. Pero que si ahora tiene un candidato decente, yo creo que pueden, a lo mejor me exagera un poco, ¿sabes? Pero yo creo que si alguno de estos partidos pequeños puede pensar y con respecto a las confluencias, Izquierda Unida y demás, pues la verdad es que... ¿Tú la ves con Impulsa, José? ¿Ves que Podemos y Izquierda Unida puedan confluir con Impulsa? Yo creo, a ver, eso en las pasadas elecciones era casi 4.000 votos. Impulsa Ciudad, os voy a decir, se presentó como una agrupación de electores. Ahora ya es partido político. ¿Cuándo? Para presentarse como tal,
tendrían que haber legitimado las firmas una a una. Es lo que establece la ley. Vale, y lo digo porque yo he llevado otras agrupaciones de electores y he pasado por ese proceso. Pero el secretario municipal, y yo se lo dije, les hizo el favor, porque se lo pidió Ángeles Muñoz, de legitimarles todas las firmas a la vez para que se pudieran presentar. Eso es una ilegalidad. Y yo lo lamento mucho decirlo, pero es así. Además, yo me acerqué, firmé y les dije, y que sepáis que esto es ilegal, porque esta firma mía no está legitimada ante fedatario público como exige la ley. Y eso fue, vamos, una irregularidad electoral. Si se va a presentar Javier Lima, yo creo que desde luego, como partido político. ¿Que querrá unirse bien a Podemos, bien a Izquierda Unida? Yo creo que hará lo posible por ello. Si al final irán juntos o no, no tengo ni idea. No tengo ni idea y tampoco creo que vaya a afectar el resultado final de las elecciones. Lamentablemente, porque ojalá en Marbella durante estos últimos 4 años hubiera habido una opción de izquierdas que, aunque no tuviera representación en el Pleno, hubiera estado reivindicando e intentando pues hacer su papel, ¿no? Pero después de 4 años desaparecidos, un par de excursiones que han hecho a las dunas de Artora y tal, o sea, a presentarse, pues tampoco creo que vayan a conseguir muchos votos. Ojalá. Nos hemos dejado a Ciudadanos que no, en fin, tenía mucho. Tenían 1.500 votos en las andaluzas, que si los gestionara para las locales le darían casi para un concejal. Tienes razón, Paco. Y OSP, que OSP siempre tiene un... Para mí, desde que OSP traicionó al tripartito, se hizo un daño para Luz. Sí, pero sigue con 2 concejales. Salvó los muebles. Sacó 2. Sí, pero no son decisivos, no son influyentes. Por los pelos, sí. Pero creo que la tendencia es a influir menos, creo, sí. Me puedo equivocar. En San Pedro se hubiera sacado los mismos votos de las elecciones en las que sí tuvo 3, en las anteriores, pues seguramente si hubiera sacado los mismos votos le hubiera complicado la vida al Partido Popular otra vez. No, es que Ángeles Muñoz sacó el 14º concejal por 200 votos, era para Ciudadanos. Había sido José Luis Hernández, el número 2 de Ciudadanos, y Ángeles Muñoz se había quedado con 13 y habría necesitado a OSP. O sea que, ojo, que vamos a recordar que Ángeles Muñoz está gobernando por los pelos. Y el siguiente concejal saltaba enseguida hacia el PSOE. O sea que 2 los ganó por los pelos. Cualquiera de las opciones en la que hace aparecer, por ejemplo, a Vox, que no está, o a otro grupo que no están ahora mismo, tanto a Vox a la derecha y los otros a la izquierda, pues evidentemente a la izquierda van a afectar al PSOE, pero las votaciones, tal y como ha dicho Nacho antes, ya ese grupo Izquierda Unida, Podemos, Impulsa Ciudad, era un grupo que ya tenía unos votos sin contar al PSOE, pues cualquiera de ellos que sea capaz de meterse en la corporación, pues complicará la geometría de la corporación. Yo creo que será bueno que aunque sea uno nada más. Yo creo que será bueno que nos acordemos de este programa allá por el 1 de junio y veremos. Yo, mi apuesta, mi porra, es que el bipartidismo pues parece que está ganando en Marbella. Yo lo digo lamentablemente, porque creo que flaco favor se le hace a la democracia en Marbella cuando no hay una pluralidad de partidos que aportan mucho, y ojalá estuviera Impulsa Ciudad, y ojalá estuviera Izquierda Unida, y ojalá estuviera Opción Sanpedreña sin traicionar a sus socios, etcétera, etcétera, porque eso, la pluralidad es democracia, trae diversidad y te hace llegar a todos los ciudadanos. Venga, pues... Un segundito, Nacho, yo simplemente decir, yo cuando estábamos en el toma y daca, en las pasadas elecciones, a las puertas de las pasadas elecciones, yo me acuerdo que dije que iban a entrar muchísimos partidos en la corporación municipal. Me pegué un batacazo tremendo, ya no lo voy a volver a decir. Bueno, y las planificaciones que hicimos de la noche electoral, los distintos medios, nosotros destinamos ahí a... Iba a entrar todo el mundo, iba a entrar todo el mundo. A qué partidos fuimos y a cuáles no, Pero Izquierda Unida se quedó fuera, Podemos fuera, Impulsa fuera, o sea... Sí. Batacazo, yo no me mojo. Yo creo que debemos ser lo suficientemente elegantes para equivocarnos de forma distinta. No, yo me equivoqué, lo reconozco, me equivoqué. También es verdad que antes al hablar de, yo qué sé, causas judiciales y demás, era por ir un poquito más allá de lo obvio, por buscar factores que pudieran ser diferentes a lo que vivimos ahora mismo y a lo que se
y a lo que se vivió hace 3 años y medio, ¿no? Entonces van un poco por ahí los tiros, con lo cual de aquí a 6-7 meses todavía pueden pasar cosas que desencadenen evidentemente un escenario distinto o no, ya se vería. Cambiamos de asunto. Hace un tiempecillo, José, y ya ves por qué me dirijo más a ti para empezar, que no son buenos tiempos para ser abogado en esta ciudad si lo que quiere uno es disponer de una infraestructura en equipamientos públicos de diversa índole apropiada, ¿no? Muy necesario un Palacio de Justicia. Las denuncias que han llegado por parte de la profesión en general, o de las distintas profesiones vinculadas al ámbito de la justicia en cuanto a las sedes judiciales del término municipal, pues probablemente yo he visto casos denunciados que será de lo más grave que yo he visto en mi vida en lo que a equipamientos públicos se refiere. Ya no quiero ser escatológico, pero si hablamos desde la situación de saneamiento y cuartos de baño a animalitos y demás, creo que más o menos se me entiende. Ratas. Auténticas barbaridades, como profesional en ese ámbito lo ha vivido de primera mano. Y no llega al Palacio de Justicia. Sí. Acordaros, haciendo un poco memoria, cuando se plantearon pues juntar todas las dependencias judiciales, porque ahora hay 3 sedes judiciales: los juzgados penales, los juzgados civiles y los juzgados de violencia de género. Primero hablan de Single Home, el edificio negro que está al lado del Arco de Marbella. Después hablaban de las estructuras de hotel que eran de roca junto al Hospital Costa del Sol. No sé si os acordáis. Sí, ese fue el penúltimo. Que para que yo me manifestaba en contra, porque lo veía muy alejado del centro de Marbella y alejadísimo de San Pedro. Y también hay que intentar acercar la administración de justicia a los ciudadanos. En esta ocasión, cuando anunciaron este proyecto, incluso consiguieron convencer al juez decano para que hiciera la rueda de prensa, etcétera, etcétera. Ahora ese proyecto también se ha aparcado. En la actualidad creo que está carretera de... Finca La Torrecilla, en la carretera de Ojén. En la carretera de Ojén. Frente al cementerio Virgen del Carmen, más o menos. Para lo cual tienen que hacer unas carreteras. Accesos desde la carretera. ¿Quieres saber cómo están las cosas? Escuchamos al consejero, porque claro, todo esto, la pelota está en el tejado de la Junta de Andalucía. ¿Os parece que escuchemos algunas manifestaciones en este ámbito? Y, a ver, pues yo preguntaba porque no sabía cómo está el tema, ya nos han engañado tantas veces que no sé cómo. Te lo cuenta ahora el consejero. No te lo va a explicar todo, ya verás cómo luego esta es la penúltima. te vas a quedar con las ganas de algo más de información, pero esta es la penúltima ubicación, no será la última. Venga, consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto. El año próximo, en los presupuestos de la Junta de Andalucía, habrá una partida para impulsar la licitación de la Ciudad de la Justicia de Marbella. Es decir, no vamos a perder ni un minuto en tener todos los trámites realizados para la Ciudad de la Justicia de Marbella. Tenemos la duda de si será compatible la realización de la obra de los accesos con la ejecución de la obra de la Ciudad de la Justicia, pero en cualquier caso lo tendremos todo preparado para que inmediatamente que sea posible esa obra comience y en el menor tiempo posible también nos permita estar disfrutando de esas instalaciones. Ya lo habéis oído, está todo preparado. Listo. ¿Queréis saber cuánto cuesta este proyecto y demás? Eso no lo sabemos. Vamos a intentar que haya una... es que es muy difícil calcular en las condiciones en las que estamos de ver cuándo puede empezar la obra, qué coste o qué coste podemos imputar al próximo ejercicio. Tengan en cuenta que nosotros tenemos que meter no lo que vale el proyecto, sino lo que podemos gastar en el año 2023. Por tanto, en función de cómo veamos que se va ejecutando la obra de acceso y qué compatibilidades tiene, podremos determinar si, por ejemplo, las obras fueran bien, empezaran rápido y fueran compatibles con la ejecución del proyecto, el año que viene podríamos sacar el proyecto básico completo, ¿no? Y eso tendría un coste
muy importante. A día de hoy no lo sabemos, no sabemos cuánto se va a ejecutar. Por eso lo que seguramente ocurra es que llevaremos esa partida como un crédito ampliable que nos permita bueno, pues ampliarlo a lo que sea necesario en función de cómo se va ejecutando la obra. Pero no tengan ninguna duda de que habrá recursos para poder impulsar la obra al mayor ritmo posible en las condiciones que nos vaya permitiendo la ejecución de los distintos pasos que se tienen que ir dando. Que me perdonen un poquito por meter un poco el sentido del humor a la cosa, sin querer faltar al respeto en absoluto al señor José Antonio Nieto, que bueno, confiamos naturalmente en su capacidad para sacar adelante este proyecto, pero parecía mucho más claro, ¿verdad? En el primer sonido, en las primeras declaraciones que habíamos escuchado, parecía que estaba todo mucho más organizado y previsto de lo que finalmente por explicárselo un poco a la gente. Sí, sí. Viene el consejero de Justicia a Marbella y dice que en los presupuestos de 2023 va a haber dinero para el Palacio de Justicia. Le pregunta a un periodista, ¿cuánto dinero? Y es el segundo corte que hemos escuchado. Bueno, vamos a ver, no sabemos, no sé qué. Depende. Estamos a finales de octubre con los presupuestos de la Junta de Andalucía que tienen que estar hechos ya. ¿Cómo no sabe cuánto dinero hay? Y viene, da una rueda de prensa, se pasea por la Plaza de los Naranjos, tal, y nos cuentan esta historia. Otra tomadura de pelo, o sea, ¿cómo puede ocurrir esto? Vamos a seguir escuchando, déjame, ahora es que cuando lo veas todo junto, José, verás porque lo hacemos, porque claro, todo esto se trata de contextualizar y ahora lo verás. Mira, nos vamos a ir al 5 de octubre de 2020. Claro, uno puede decir, bueno, estáis siendo duros, chicos, que esto pues irá para adelante, todo esto es un proceso largo y complicado y llevará su tiempo. Claro, 5 de octubre de 2020... Decía la alcaldesa Ángeles Muñoz lo siguiente. Esa primera partida presupuestaria de 16 millones de euros que ya se anunció en el Plan Andalucía en Marcha para la Ciudad de la Justicia, el Ayuntamiento empieza a trabajar pues en lo que ha venido haciendo. Se inician todos los trabajos de desbroce, estamos hablando de que se van a desbrozar 60.000 metros cuadrados. Tenemos oportunidad de retomar ese, pero bueno, más o menos yo creo que nos hemos hecho a la idea un poco, entonces ya estaba en marcha, era 2020. Ese día Nacho, Ángeles Muñoz, 5 de octubre de 2020, dijo que las obras se licitarían en 2021 y que había ya esos 16 millones listos para, en octubre de 2020, en el siguiente, en 2021, se iban a licitar ya las obras. Estamos en octubre del 22. Sí. A mí me gustaría traducir, porque he estado tomando unas notas, a los ciudadanos lo que ha querido decir el consejero. A ver, venga. ¿Vale? Que primero hay que hacer la carretera, sí, que hay muchos problemas para hacer la carretera y que cuando se haga, si se hace y dependiendo de cómo se haga, ya veremos. Exacto. No, exacto. Literal, o sea, literal. O sea, ahora, lo dicen de tal forma que parece que aquí hay 16 millones. Van a empezar a hacer la carretera y creo que para empezar a hacer la carretera hay que hacer bastantes trámites de declaración de interés autonómico, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, etcétera, etcétera. Es carretera autonómica, todo hay que decirlo, sí. Y menos mal. Menos mal que por lo menos todo recae en una misma administración. Sí, por eso, y todo recae sobre una administración del Partido Popular. Por lo tanto, esperamos que se coordinen. Pero al final, calcular cuánto tiempo van a tardar no va a ser muy difícil. Solo hay que calcular la cuantía de la partida de este año y dividirlo entre 16 millones. Si la cuantía son 16 millones, tardarían un año. Si la por el año 2006... 2010. Es que claro, ya cuando... Se les habló de 11 años... Estaba... No, 2009. Bueno, se paralizó en el 2009 a petición de Ángeles Muñoz, porque el parking iba a financiar la obra. Que no se nos olvide, sigue parado, seguimos sin hospital. 12 años después, es que es una vergüenza que se anuncien proyectos y que 12 años después sigamos como tontos, porque somos unos tontos, porque lo vemos cada vez que pasamos por delante, y ahora nos empiezan a contar la milonga de la Ciudad de la Justicia. Pues mire, yo como abogado, a pesar de que vaya en contra de mis intereses, prefiero que terminen de hacer antes el hospital, antes de meterse en otra estructura y que la dejen empantanada otra vez. Porque es que al final a mí me da vergüenza. De todas maneras, no contar con Palacio de Justicia tiene incidencia directa en los abogados que estáis más a disgusto y los jueces y demás, o la ciudadanía realmente nota los efectos de que no haya un Palacio de Justicia en condiciones.
Bueno, en primer lugar, yo últimamente soy más empresario que abogado, debo confesarlo, ¿vale? Bueno, pero tienes el conocimiento y la experiencia. Sí, pero sigo yendo a los juzgados y sí, para los ciudadanos el hecho de no tener unas instalaciones, un registro civil en condiciones, ya no hace falta ser usuario de la justicia. Si tienes que inscribir a tu hijo o te has casado o necesitas una fe de vida, cualquiera, ¿no? Cualquier cosa. Las instalaciones son lamentables. José, que había ratas. Sí, ha habido jueces que han denunciado que había ratas en áreas de Velasco. Yo he visto, cuando asisto a un detenido penal, pues bajas a los calabozos, es indigno tener a las personas en ese vertedero, porque no es un calabozo, es un vertedero. Y es indigno tener a las personas, aunque hayan cometido un delito, presuntamente, me da igual, es indigno. Sí, afecta a los ciudadanos tener unas instalaciones tan escasas y tan lamentables. Pero, dicho lo cual, pues llevamos esperando la ampliación del Costa del Sol en 12 años. Yo de lo que me quejo es que ahora nos empiecen a porque os digo una cosa, ¿para qué hacen esto ahora, estas promesas, sabiendo que no van a consignar una partida presupuestaria? Es que ya saben... Es que va a ser cero, sí, yo estoy convencido. Que no van a hacer nada y les da igual porque saben que no vamos a reaccionar, que estamos tan acostumbrados a sus mentiras que ya somos inmunes, o sea, ya hay una tolerancia, se desarrolla una tolerancia, ya nos mienten y les da igual mentirnos a la cara, como ha hecho el consejero de Justicia, que fíjese que la última vez que vino a presentar el proyecto, el juez decano de Marbella tuvo a bien acompañarles y en esta ocasión no ha tenido a bien acompañarles, porque, supongo, no lo sé. Sí, se reunieron con ellos. Sí, pero en la rueda de prensa no salían... No, hubo una reunión previa. Sí, pero las imágenes... Están muy enfadados. Esa plataforma pro sede judicial en Marbella están bastante molestos. Bueno, de hecho, yo puedo decir que una serie de empresarios han constituido un colectivo para intentar conseguir las cosas para la ciudad que no consiguen ni los políticos ni otras organizaciones empresariales, porque efectivamente hay unas carencias muy grandes. Es que hablando de dinero, a lo mejor la cifra no es exacta, creo recordar que sí, es que claro, me ha surgido ahora a medida que íbamos conversando, ¿no? del asunto. Si hay más o no hay, si hay o no hay dinero para acometer este proyecto, 2 de las 3 sedes judiciales son alquiladas. Solo los juzgados, digamos, los de toda la vida, los de Miraflores, son en propiedad del edificio, de la propia Junta de Andalucía. Los otros 2, el juzgado de la circunvalación, llamémoslo así para entendernos todos, y el de violencia de género en el entorno del estadio municipal, si se quiere... La calle Doa. Así. Calle Doa. Bueno, pues sí, Santa Marta, digamos. Bueno, pues esos 2 son alquilados. Y si no recuerdo mal, el coste para la Junta de Andalucía rondaba los 60.000 euros mensuales. Son muchos metros cuadrados, son mucho inmueble, pero cerca de 60.000 metros mensuales. Es decir, cada día que pasa que Marbella no dispone de un palacio de justicia en condiciones, aparte de los efectos, tanto los profesionales como los propios usuarios de la justicia, es que el coste económico para la Junta de Andalucía, que si lleva a cabo una inversión, al mismo tiempo también se está ahorrando muchísimo de dinero. Bueno, es economía... elemental, a la larga, si dispones del dinero es mucho mejor comprar que alquilar, ¿no? Digo yo. José ha simplificado de una manera la comparecencia y yo voy a simplificarla de otra. Lo que acabamos de ver es un anuncio. En las cuestiones de infraestructura en Marbella, la mayor parte de las veces lo que escuchamos son anuncios como si fuera una nota de prensa o cualquier otra cosa. Y realmente yo temo, como José ha hablado del hospital, el hospital no es un edificio. El hospital es lo que hay dentro del edificio. Y para que un hospital funcione tiene que tener personal. Una ciudad de la justicia no es un edificio, un proyecto, una ubicación dentro de un plan de ciudad con un permiso para hacer unos accesos, para una urbanización, la iluminación, el agua, el saneamiento, etc. Todo eso es fantástico. Pero si hacemos un Palacio de la Justicia, en Madrid se hizo un Palacio de una ciudad de la Justicia. No, en Madrid se presupuestó, pero no se ha puesto ni una piedra. Y se quedó vacía, se presupuestó, además una brutalidad. Y aquí yo
es que no me fío de nada. Es que yo estoy viendo las obras del hospital y yo siempre que estoy ahí pienso, ¿y con qué lo van a llenar? Porque tenemos otra infraestructura sanitaria en Estepona y está vacía. Vale, se está utilizando el personal de aquí, son incapaces de contratar personal. Ahí sí que os puedo decir, es muy necesario que todas las sedes judiciales estén juntas, porque a veces hay disfuncionalidades cuando los juzgados de prevención de violencia contra la mujer no se comunican convenientemente con los juzgados de instrucción, etcétera, etcétera. Entonces causa mucho trabajo tener las sedes judiciales dispersas. Es muy necesario. En Málaga funcionó muy bien cuando se inauguró la Ciudad de la Justicia de Málaga. Antes estaban dispersas por toda la ciudad, en el Palacio de Reding, tal. Esto fue, si no me equivoco, en el año 2000. Y hay un antes y un después en cuanto al buen funcionamiento de la justicia desde que todas las sedes están ahí, porque no olvidemos que hay servicios judiciales que son comunes para todas las sedes, ¿no? Entonces el hecho de que estén dispersas hace que haya que trabajar mucho más. Entonces sí que es muy necesario, pero yo una vez más me reitero, oiga, vayan por orden. Nos prometieron hace 12 años un hospital que lleva 12 años parado, terminen el hospital y a partir de ahí construyan, pero no vamos a tener proyectos a medio hacer por todo el municipio. Una voz más, si os parece, también en el ámbito político. Hemos escuchado a quien gobierna, quien gobernaba entonces en 2020 cuando hacía esas manifestaciones, Ángeles Muñoz. Ahora escuchamos a quien lidera de la oposición en el Grupo Municipal Socialista, su portavoz, José Bernal. No vamos a permitir que la señora Muñoz y el Partido Popular nos sigan engañando con el Palacio de Justicia de Marbella. No vamos a permitir que justamente en estos días se hayan reunido todos para vendernos una vez más que van a hacer un Palacio de Justicia y que va a contemplar una partida en los presupuestos del año 2023, porque es rotundamente mentira. No han hecho absolutamente nada, no han declarado ni tan siquiera el interés autonómico de la carretera que une Marbella con Ojén. Pero vamos atrás, vamos a recordarle que esta mentira es continuada. Y el hecho está, por ejemplo, en el año 2020, donde la propia señora Muñoz apareció diciéndonos a todos que se habían reunido, que iba a arreglar y arrancar las obras del Palacio de Justicia, que iba a salir la licitación en el año 2021 y que ya íbamos a tener ese Palacio de Justicia hecho y funcionando. Un poco en la línea de lo que... Sí, es que la obra está empantanada ahora mismo por los accesos. En la carretera de Ojén, donde hay que hacer una rotonda y para que se pueda entrar a la parcela. Si no podemos entrar a una casa porque no tiene puerta, pues lo tenemos claro, ¿no? Pero luego hay otro tema que lo comentaba yo con Paco al principio, y es que hay que hacer... no sé si llamarlo la urbanización de la parcela, aquello es monte. La parcela de la Torrecilla es muy grande, pero es monte. Está ahí en monte, por encima de... Tiene que llevar la electricidad, el agua... A eso te iba, hay que llevar la electricidad, el agua, el alcantarillado, hay que asfaltar unas calles, hay que poner luces... No sé cómo se llama eso, urbanizar, parcelar, sí. o lo que sea. Y eso también hay que hacerlo, de eso nos estamos olvidando, ¿eh? Pues se está hablando de los accesos, que son prioritarios, que se va a hacer por interés autonómico para agilizar los trámites urbanísticos, pero luego hay que actuar dentro. Y yo creo que aquello, lo primero que habrá que hacer incluso es nivelarlo, porque yo creo que lo mismo hasta está en cuesta. No lo sé. Yo no sé. Queda muchísimo, ¿eh? Para que esto vea la luz, y nos están contando milongas como que en 2021 iba a estar ya, ¿no? Quedan no lustros, décadas. Sí, queda. Y es lo que me enfada. Queda mucho. Bueno, todo se andará. Bonificaciones a impuestos, otro foco de cierta controversia a lo largo de los últimos días, confrontación de planteamientos entre, de nuevo, quien gobierna, Ángeles Muñoz, y quien se encuentra en la oposición, portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Bernal, a quienes vamos a escuchar posteriormente, porque empiezan los preparativos para los presupuestos de 2023, a ver si finalmente estos si se aprueban antes de que concluya este 2022, o al menos se quedan en la rampa de salida. Pero entre los distintos planteamientos que se hace, al fin y al cabo eso es lo que son los presupuestos muchas veces, ¿no? Previsiones económicas y proyectos de la manera en que se ha de repartir el dinero, lo que se recauda y lo que se gasta. Pues la alcaldesa Ángeles Muñoz ha anunciado bonificaciones o una mejora, digamos, en la situación económica de la ciudadanía, que ha tasado en 15 millones de euros. La escuchamos. 15 millones
aproximadamente 15 millones menos en cuanto a ingresos que tendrá la ciudad, pero también entendemos que son 15 millones que van directamente al bolsillo de los ciudadanos. Y precisamente por eso van a ser unos presupuestos que, aunque es verdad que la situación económica de la ciudad en este año 2022 ha sido una situación económica buena, con actividad, hemos tenido y tenemos por delante unas perspectivas para el 2023 que espero que se mantengan y que siga ese acento positivo en cuanto a la actividad económica de la ciudad, pues siendo prudente, porque también es verdad que a nivel nacional pues se abren muchas incertidumbres. Es cierto que nosotros hemos podido cuadrar unas cuentas donde no se le va a pedir más dinero a los ciudadanos. Enseguida, Juan Carlos, tú has seguido este asunto muy de cerca, tienes conocimiento un poco, pues a grandes trazos, de qué se traduce esos 15 millones a los que alude Ángeles Muñoz. De todas maneras, no se lo ha creído José Bernal, portavoz del Grupo Municipal Socialista, que le resta veracidad a lo afirmado por la regidora. Tarde, mal y difícil de entender según los números que dio. Nosotros hemos estado todo el fin de semana intentando saber a qué se refería en algunos de los números que plasmaba. Dio una rueda de prensa diciendo que iba a presentar una serie de bonificaciones y exenciones fiscales, pero que eran rotundamente mentiras. Solo y exclusivamente buscaba un titular en los medios de comunicación. Un titular para intentar plasmar que iba a llevar a cabo medidas para la crisis en Marbella y en San Pedro de Alcántara, cuando realmente no va a plantear ningún tipo de medidas para intentar solventar o ayudar, en este caso, a aquellos que peor lo están pasando en nuestra ciudad. Y ahora tenemos dos opciones: o echar media horita escuchando a José Bernal contarnos en qué consiste esa mentira que así lo ha tildado él en lo que a la afirmación de Ángeles Muñoz se refiere, o la fortuna de tener a un buen periodista y compañero a nuestro lado que ha seguido el tema, que nos puede pues orientar un poquito. Son, digamos, medidas en el ámbito urbanístico, por ejemplo, en cuanto a recaudación. Son bonificaciones y exenciones fiscales que va a incluir en los presupuestos de 2023. Fue una rueda de prensa efectivamente propagandística, porque habló de 15 millones y de medidas que la mayor parte de ellas ya estaban en los presupuestos, en los de 2022, en los del 21. Yo he encontrado alguna incluso que se puso en la época del tripartito, ¿no? Y desde entonces están ahí, ¿no? Son pequeños descuentos que se le hacen a la gente en algunos impuestos, pues por circunstancias determinadas. Novedades, pues yo me quedé con una que era una bonificación del 95% del ICIO. El ICIO es el impuesto de construcción. Cuando se hace una obra, pues se le va a bonificar el 95% a aquellas personas que pongan placas solares, ¿no? Está muy bien, a mí esto me parece una medida perfecta, del 95%, como si fuera del 100% la bonificación de esto, pero era una de las pocas novedades, como digo. Lo demás estaba todo hecho, ya dijo que se iban a bajar, por ejemplo, los precios de las actividades deportivas, bueno, toda una serie de circunstancias. Y hablo de 15 millones, pero en esos 15 millones, 7 son los que hay que pagarle a Portillo para que el autobús sea, entre comillas, gratis. Los otros 8 serían los que se va a dejar de ingresar el ayuntamiento, que luego en las cuentas que ella dio, en los números que ella fue pormenorizando, pues no sumaba. Yo lo sumé y creo que me salían 4 o 5 millones, los 8 no llegaba. Por eso digo que fue un poco todo propaganda. Y luego la clave de todo, que el impuesto más importante que cobra el ayuntamiento, que es el IBI, por el que más recauda, ese por segundo año no se va a bajar. El tipo impositivo, el gravamen, que es la parte del ayuntamiento que pone, ha ido bajando todos los años, ahora está en el 0,631 y ahí se va a quedar. O sea que cuando acabamos de salir de una pandemia, cuando estamos en una crisis por la guerra de Ucrania, pues el ayuntamiento ha congelado, no baja el IBI a los ciudadanos de Marbella, ¿no? Que el IBI es un impuesto que pagan los ricos, pagan la gente más humilde. A lo mejor se podría bonificar a esa gente más humilde que lo está haciendo, pero ninguna de estas medidas que ha planteado. Yo eché en falta, por ejemplo, una bonificación, una ayuda al IBI, no a la gente que tiene las mansiones en las urbanizaciones, ¿no? Sino a la gente que peor lo está pasando, a la gente de los barrios de Marbella o de San Pedro de Alcántara. Eso a grandes rasgos es lo que ha plasmado y que se va a incluir en los presupuestos de 2023. Sí. Yo, en cuanto a estos 15 millones de propaganda que nos están vendiendo, quiero manifestar lo que has dicho tú. Dice la alcaldesa que el ayuntamiento va a dejar de ingresar 15 millones de euros.
Yo desconocía que el Ayuntamiento de Marbella fuera el que cobrara los billetes de autobús. Los billetes de autobús los cobra Avanza. Y hay un convenio para que aquellos ciudadanos que estamos empadronados tengamos un carnet, que yo he perdido, por cierto, para que nos salga gratis. Creo que es una gran idea, pero esto no es una bonificación. Por lo tanto, de los 15 millones de bonificaciones, nos quedamos en 7. Con respecto a las bonificaciones que hablabas del ICIO, pues tú mismo me comentabas que en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que es lo que significa ICIO, hay un mínimo exento. No todos los ciudadanos cada vez que van a cambiar una bombilla tienen que autoliquidar el impuesto, el ICIO. Hay un valor mínimo por el cual no hay que declarar 10.000 euros, obras menores. 10.000 euros. Pues los paneles solares cuestan 6-7.000 euros, porque yo lo he estado viendo. Sí. Para instalar, porque como las facturas eléctricas son como son, pues ahora te pueden costar 6-7.000 euros, que queda por debajo de los 10.000 euros del mínimo. Por lo cual ya estaba bonificado. Por lo tanto, ya está, o sea, es que es una bonificación del 95% de nada, de cero. Claro. Pues esa es una de las novedades, fíjate. Pues eso es... obras muy grandes, con muchas placas solares. Para una comunidad. Por ejemplo, a nivel individual, como dice José, yo tengo un presupuesto de 5.000 y pico euros para mi vivienda únicamente. Si lo quieres hacer para todo el bloque, ahí sí que ya me imagino que excedería de esos 10.000 y ahí sí se aplicaría la bonificación, pero para los casos concretos de una vivienda concreta. Y bueno, y si me permitís un poco de publicidad propia, pues yo he solicitado una bonificación, y es que no sé, no habréis visto que yo ahora administro un coworking es una oficina muy grande, y el Estado central ha decidido gravar a este tipo de oficinas. Grabar con V. Sí, imponer un tributo. Y nos han impuesto un tributo de 250 euros que son cedidos a administraciones locales. Es decir, todos los coworking de Marbella, a partir del 31 de diciembre, tendrán que pagar 250 euros al año al ayuntamiento donde estén radicados. Bueno, yo he pedido por registro de entrada que si estos coworking, por ejemplo, dan gratis a los empadronados en la ciudad durante unos meses unos servicios para impulsar el emprendimiento y impulsar la creación de nuevas empresas y la creación de puestos de trabajo, pues se pueda bonificar esos 250 euros, que no es una cuantía que no es muy importante, pero bueno, como no he solicitado yo, pues lo hago público para que por lo menos me respondan, ¿no? Porque cuando solicitas estas cosas normalmente ni te responden, pues ahora que lo decimos por la tele, por lo menos que nos respondan si van a bonificar el impuesto que ha puesto el Gobierno central y que iría coherentemente con la política del Partido Popular de intentar deshacer en el ámbito autonómico lo que hace el Gobierno central. Es decir, el Gobierno central quiere poner un impuesto a los grandes patrimonios y la Junta de Andalucía quiere eximir del pago del impuesto de patrimonio a todos los millonarios, que son los únicos que lo pagaban en Andalucía, a la contra. Pues bueno, pues aquí tienen una oportunidad de ir a la contra y ayudar a los emprendedores locales, pues por ejemplo con servicios de coworking gratuitos, que por cierto es una tasa que también tendrán que pagar los coworking municipales, que los hay. Para quien no ande orientado lo que es un coworking, que puede ser, José. Ha terminado ya mis dos pero puede ser, no es un personaje de Star Wars ni nada por el estilo. Un coworking una oficina muy grande, ¿no? Un espacio en el que personas pueden compartir espacios comunes, cada uno tiene su lugar correspondiente, pero luego las zonas comunes las comparten y desarrollan su trabajo en ese lugar. Sí, es una fórmula que está teniendo mucho éxito. Han abierto 3 coworking en Marbella, porque como hay cierta incertidumbre, pues permite a un empresario montar su empresa de forma muy flexible. Y lo siento por la publicidad, no es mi intención. Luego te pasamos la factura. Te va a costar, pásate para los 250 euros esos y encima te va a costar más de 250. Yo sabía, mientras estaba presentando el escrito por registro de entrada, yo decía, me va a costar esto más caro que los 250 euros. Bonificamos la publicidad. Yo quería hacer una puntualización por las palabras. Ha dicho Pepe bonificaciones y exenciones, y he escuchado a la alcaldesa decir bonificaciones. Yo le pediría a la alcaldesa que baje los impuestos, porque si quiere, aunque sea temporalmente, si quiere bonificar a los ciudadanos, que baje el impuesto. Es decir, que utilice la propaganda del Partido Popular, que lo baje, no que lo bonifique. Si lo bonifica,
aparecerá como un ingreso para la persona bonificada de cara a Hacienda, y esa persona bonificada tendrá que pagar una parte de impuestos. En muchos casos se verá obligada a tener que declarar cuando antes no declaraba, porque tendrá 2 pagadores, y al tener 2 pagadores tendrá, aunque no llegue al límite, tendrá que pagar a Hacienda. Entonces yo le pediría a la alcaldesa que no ponga en esa situación a los ciudadanos, porque lo que va a hacer es que mucha gente que no pagaba Hacienda tenga que pagar. Entonces, que si quiere bajar los impuestos, que los baje. Que a mí me parece muy buena idea que bonifique desde el punto de vista coloquial a las personas, pero desde el punto de vista fiscal, que baje el impuesto de verdad, bajarlo, no bonificarlo, porque no lleva a ningún sitio. Que quiere convertir en exento a algunos contribuyentes, que lo haga, que es bajar el impuesto, es decir, poner el impuesto a cero o la tasa municipal, pero que sea así, que no sea una bonificación fiscal, porque aparece como un ingreso. Bueno, pues si os parece... Hay un espacio de coworking en el lugar del que vamos a hablar ahora, para que iréis. ¿No? ¿O lo había? Sí, ¿no? y conta. Además de una ex concejal del Ayuntamiento de Marbella. Eso ya no lo sé, pero está ahí. Sí, porque evidentemente tenemos aquí un guioncito un poco que nos sirve de guía de los asuntos que tenemos pendientes, y por eso, como bien decía Juan Carlos, en efecto vamos a hablar ahora de 2 calles, pues que son 2 arterias de mucho peso, o con mucho peso específico en el centro de Marbella, con muchísima presencia de distintos negocios, lugares de paso en el centro neurálgico de la ciudad, Nuestra Señora de Gracia y Virgen del Pilar. Han sido objeto, claro, esta es una zona donde cada obra que se hace tiene, pues por las características y la morfología un poco del reparto de los espacios y demás, pues siempre conlleva cierta controversia, pero es que claro, se ha hecho una obra de muchísima envergadura en ese entorno. Aquí tenemos Virgen del Pilar, por ejemplo, y bueno, en definitiva la obra ha concluido ya. Ahí está, ahí está concluida, Virgen del Pilar, con los maceteros. Concretamente al fondo vemos en Nuestra Señora de Gracia también. El coworking. Esta es la rotonda que une ambas vías y va destino a Ricardo Soriano, por si alguien no anda bien orientado todavía. Unas obras que han tenido, como digo, mucha cola. No sé qué os parece el resultado final, no sé qué os parece el proceso hasta llegar a este resultado final. La idea un poco que subyace detrás de este tipo de obras que se llevan a cabo en el centro, que suelen ir acompañadas a veces de destrucción de arbolado, y eso también genera algunas complicaciones y debates intensos en distintos foros. ¿Qué os sugiere todo esto? Si os parece, con el arbolado vamos después. A la vista de esas imágenes, el aparcamiento, ¿no? En Marbella, como todos sabemos, es difícil, por no decir imposible, aparcar. En estas calles había bastante aparcamiento, sobre todo en el tramo norte de Nuestra Señora de Gracia, donde está la sede del Partido Popular, por cierto, y en Virgen del Pilar pues también había bastante aparcamiento. En Nuestra Señora de Gracia, en el otro tramo, han dejado un lateral, ese es el tramo norte, ahí han suprimido todas las plazas de aparcamiento que había en diagonal, en la acera que estamos viendo ahí enfrente. Y los carga y descarga también. Carga y descarga, que ahora tienen que ponerse ahí al lado de la acera y cortan el tráfico. No se pueden poner porque yo conozco alguna persona que tiene su negocio ahí y le han puesto multa a las 7 de la mañana. Es que tienen que quedarse en la carretera. En la carretera, y cortando, en el momento en que paran, llega la policía local y le dice que busque otro sitio. Para mí ha sido un desastre, porque bueno, yo he vivido en esa zona y por ahí no pasa tanta gente. Por las calles Virgen del Pilar y Nuestra Señora de Gracia tampoco tienen un tránsito tremendo. Y han dejado unas aceras inmensas, a costa del aparcamiento, ¿no? Que aparcar sí que aparcaba bastante gente ahí. Entonces yo esto no lo entiendo, porque por ejemplo se hicieron las obras de remodelación de calle Málaga, y la calle Málaga es muy estrechita, ahí sí hubo que quitar el aparcamiento para hacer una acera normal, porque es que en las que había antes no pasaba ni un carrito de bebé, ¿no? En las que hay ahora sí, pero es una acera normal. Pero aquí no, aquí han dejado unas aceras grandísimas que han llenado de maceteros, y yo no entiendo esta reforma, aparte de que la gente allí pues está muy molesta porque empezaron en enero, han durado casi 9 o 10 meses, después de la pandemia, los negocios cerrados, muchos problemas.
y no sé, ahora imagino que ya la gente se habrá calmado un poco viendo todo esto, pero es que son, de este lado de la izquierda había aparcamiento, del de la derecha en este caso, lo han quitado todo para poner esas aceras inmensas, esos maceteros, flores. Aquí había aparcamiento a la derecha y carga y descarga. Claro, entonces han generado toda una serie de problemas que han sido unas obras muy polémicas. Se comieron mucho verano, hubo mucho verano marcado por las obras que la verdad. Yo tuve suerte porque yo vivía en Virgen del Pilar, perdón, hasta que se rompió una tubería, que fue el motivo por el cual tuvieron que abrir la calle. Pues fue una avería de una tubería de agua la que obligó a levantar la calle. Ya, como estaba pendiente la reforma, yo creo que la voluntad es ir peatonalizando lo que es el centro de Marbella. Y esta semi-peatonalización, porque lo que hace es se gana mucho terreno para el peatón y se dificulta el acceso en coche. Tiene dos problemas. Uno, que no es que esté ganando mucho espacio el peatón, es que están regalando mucho espacio a los empresarios. Porque ahí hay pocos bares, que son los que se benefician. Hay bares, hay tiendas, hay bares y hay hoteles, y hay un hotel, el Hotel El Faro, al que se le trata especialmente bien, de forma reiterada. Ellos, y lo digo mirando a cámara, ellos hablan por estos son las protestas que hubo de vecinos en su día, que estaban muy molestos de... Sí, es que han tardado 1 año y 3 meses en terminar todas estas obras y ha estado esta calle completamente colapsada, ¿no? Y yo creo que los más perjudicados eran los empresarios, ¿no? Ahí tenemos la tienda de Pepe, enfrente del bar, claro, todos los empresarios están realmente muy afectados porque casi se arruinan, ¿no? Está el restaurante del Asturiano, hay bastantes negocios. Y yo creo que para compensarles por todo el tiempo que han estado en obras, porque creo que incluso se han equivocado en varias ocasiones durante las obras, han tenido que... Muy lento. Efectivamente, muy lento. Pues han querido darles mucho espacio en cuanto a las aceras, para que tengan más terrazas y para que tengan más mesas. El proyecto ya era anterior a eso también. Sí, pero el proyecto no incluía tanta maceta y tanto impedía aparcar. Y después otra cosa, se favorece el aparcamiento de otro Francisco Gutiérrez, pero este futbolista, Guti, es el propietario de ese parking, que es el parking, yo es el segundo más caro que conozco de toda España. Quizá el tercero, porque ojo al Darias de Velasco, al lado del edificio Escol. No, Guti, si no me equivoco, anda por 6 euros la hora. 6 euros la hora. Bueno, pues lo que se hace es llenar todas las calles adyacentes de macetas para que la gente no pueda aparcar y para que se tenga que ir al parking. Mientras, habría otro posible acceso al parking que se podría realizar y que aliviaría mucho la situación crearía más plazas de aparcamiento porque fomentaría que los coches entraran en el parking, que es por Nuestra Señora de Gracia. Solo habría que expropiar a una comunidad de propietarios una parcela que no están utilizando para nada para poder hacer otro acceso al parking. Eso nos quedan 2 minutitos por si quisieran ellos. Perdona, José. Nada más. Que habría muchas cosas que se podrían hacer en esa zona para mejorarlo y no lo han hecho de forma correcta. Es que si no les queda, si se os había quedado en el tintero algo, pues entramos ya en la final. Yo voy a decir una cosa, para puntualizar lo que acaba de decir José. Que no es el propietario tú del parking. No, Sergio Ramos, perdón. Esa parcela que tú dices no es una parcela que formaba parte del campo de fútbol, que no está construida ni tuvo nunca ninguna construcción, pero que el ayuntamiento en sus distintas fases desde hace muchísimos años dejó que los propietarios de las viviendas adyacentes la utilizaran y se cerró. Pero eso tenía acceso por ahí, como podría haber tenido el parking salida por ahí. ¿Qué parcela te refieres? Es una que tiene como una especie de jardincillo que se utiliza de aparcamiento de coche. Sí. Que se podría haber hecho otro acceso al parking. Frente a Francisco Norte, ¿no? Sí, que se podría haber hecho otro acceso al parking que hubiera hecho que se utilice mucho más el parking, porque al tener acceso por 2 calles distintas, pero no se ha hecho, fíjate, por no ponerse de acuerdo con la comunidad de propietarios, que ya me dices que ni siquiera era suya la parcela. Pero es que falta de aparcamiento y un parking cercano, carísimo, como bien dices. Antes he dicho Arias Velasco, es el parking de Arias Maldonado, al que me refería al lado del Escol. ¿Quién se puede permitir de los dos más claro ahora? Es que no se puede permitir nada. Yo quería hacer una tontería. Me he quejado mucho de los árboles y tal, me quejo de las obras que tengo en mi barrio, en el Trapiche, porque están talando los árboles. Me alegro de que se hayan salvado en Nuestra Señora de Gracia o en Virgen del Pilar. Nuestra Señora de Gracia. 5 o 6 árboles
Pues bueno, pues se han salvado. Ha sido un milagro. Ha sido un milagro. Porque en mi barrio no se va a librar ni uno. Ya hablaremos algún día, ¿no? Imagino, Nacho, ya hablaremos del trapiche. Podemos hablar de trapiche, como podemos hablar de otros muchos asuntos de actualidad local, pues como espero que lo hayamos hecho hoy, y que bueno, les haya agradado la manera en que hemos tratado de abrir caminos de entendimiento o de simple y relajada conversación y tertulia acerca de todos estos asuntos. Muchísimas gracias a los tres por acompañarme. Y bueno, irán pasando más contertulios, repetiréis algunos de los que habéis estado hoy aquí. En definitiva, arrancamos un camino que esperamos esté marcado por el aprecio de todos ustedes ahí al otro lado, ya donde nos estén viendo. Gracias, cuídense mucho, hasta otra.